fallando? Bueno, las ITES hay que pensar que ya nacieron incompletas. Las ITES carecen, en la gran mayoría de los casos, se refieren a una inspección visual y carecen de medios complementarios de diagnóstico. Y yo le pondría un ejemplo. Nadie aceptaría un chequeo médico realizado visualmente por un médico que no viniera acompañado de una serie de pruebas de diagnóstico, pues de radiografías, análisis, etcétera, ¿no? Estos días se está hablando mucho de los edificios que podrían estar en mal estado. No sé si sabe usted de cuántos edificios estamos hablando y cuáles son realmente los que están en mal estado. No sé si nos podría indicar qué características tienen esos edificios para saber diferenciarlos. Bueno, pues yo en mis años de ejercicio profesional podría sacar una conclusión. Los edificios peor conservados son aquellos en los que no reside su propietario o sus propietarios. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los edificios de renta antigua, en los cuales el importe de esos alquileres no permite invertir en mantenimiento y por tanto la conservación pues no es la que debería ser. ¿Qué se debería hacer para evitar casos como por ejemplo el de Carabanchel, este del otro día? ¿Qué deberíamos hacer para evitar este tipo de derrumbes? Pues yo creo que lo primero sería concienciar a todos los ciudadanos de la importancia del mantenimiento de los edificios. Hay que pensar que los edificios, si aparece cualquier lesión, si se detecta a tiempo, el repararlo, los daños siempre serán daños leves y la reparación será una reparación de poco coste. Si eso no se hace a tiempo, llegaremos a a daños mucho más graves y a reparaciones mucho más costosas. El que exista la figura de un técnico conservador también es importante. Hay que pensar que todos los edificios de titularidad pública, me estoy refiriendo pues a los ayuntamientos, los ministerios, los colegios, los hospitales, tienen un técnico conservador, que en unos casos será arquitecto, otras veces será aparejador, y conoce el día a día y cuál es la historia y los antecedentes de ese edificio. También ocurre con algunos edificios privados. Por ejemplo, pues las cadenas de bancos, los hoteles, las gasolineras cuentan con un departamento en el que hay un técnico conservador. Sin embargo, los edificios residenciales privados nunca han contado con un técnico conservador que sea el que conozca la evolución de ese edificio y por tanto pueda prevenir determinadas actuaciones que haya que realizar en él. ¿Cómo se tiene que concienciar para que se conserven este tipo de edificios? Pues como cualquier otra cosa, nosotros conservamos nuestros coches, conservamos nuestra ropa, conservamos nuestros zapatos, pero sin embargo los edificios en muchos casos no se conserva como se debería. Entonces lo que hay que pensar es que los edificios ni son eternos ni se conservan solos. Por tanto, esa conciencia del mantenimiento debería llegar a todos los ciudadanos. También quería preguntarle, porque estos días se está hablando mucho quiénes tienen que hacer estas inspecciones, quiénes son realmente quienes hacen las IT. Bueno, actualmente la norma habla de técnico competente y de acuerdo con la LOE los edificios residenciales los están inspeccionando tanto arquitectos como arquitectos técnicos. En realidad no ese es el problema. El problema es que el alcance de la ITE es el que a lo mejor ha quedado incompleto. La ITE debería ser mucho más intensa cuando el edificio nos permite sospechar que no vale con un mero recorrido. Habría que obligar, por ejemplo, a que la planta más alta y la planta más baja del edificio se viera obligatoriamente. En el caso, por ejemplo, que hemos tenido hace 15 días de la calle Duquesa de Tamames, la planta baja llevaba 30 años cerrada. Seguramente que en la inspección no se pudo entrar a verla. Luego, por tanto, el que se marcaran unas pautas para que esa inspección no se quedara incompleta como está ocurriendo actualmente, yo creo que sería siempre favorable. ¿Me puede explicar actualmente cómo son esas ITs y qué se debería hacer para que fueran más efectivas y no ocurran casos como estos? Bueno, una ITE en principio es una peritación técnica de un edificio. Lo que ocurre es que desde hace 15 años los ayuntamientos han empezado a aprobar ordenanzas para hacer que esas inspecciones se hagan en unos impresos y con un contenido que está regulado. Ese contenido es el que marcan las ordenanzas aprobadas en cada ayuntamiento. Luego, por tanto, más debería ser el que no nos quedáramos en una inspección meramente visual. Y pongo un ejemplo. A nadie se le ocurriría dar importancia a un chequeo médico realizado visualmente por un doctor. Todo el mundo entiende que para que ese doctor se pronuncie sobre la realidad del estado de esa persona es necesario contar con pruebas complementarias de diagnóstico. Por ejemplo, un edificio que tiene más de 30 años debería ser inspeccionado. ¿Qué tiempo debe tener un edificio para
a No, ser inspeccionado? ahí ocurre como con todo. El marcar fechas y periodos de tiempo nos puede llevar a errores. Un edificio construido hace 5 años puede tener fallos grandes de mantenimiento y por tanto requerir una intervención, y sin embargo edificios perfectamente conservados con 50, con 100 años se mantienen en perfecto estado sin ningún problema. Las ordenanzas lo que hacen es que marcan periodos mínimos para realizar las sucesivas inspecciones. Bueno, es una manera de atajar el problema, pero yo creo que más es el concepto que el que luego se marquen unos calendarios con unos periodos más o menos dilatados. Estos días hemos podido escuchar algunos arquitectos que señalaban que habían contratado inspecciones de edificios por tan solo 100 euros. No sé qué le parece a usted. Me parece muy mal, pero muy mal, no, rematadamente mal. Pero eso parte no del arquitecto, ahí hay un cómplice, que es precisamente la comunidad de propietarios, que lo ve como un mero trámite. Si nosotros vemos que la inspección de los edificios es un mero trámite, perfecto, que lo hagan por el coste más barato. Es triste que haya compañeros que hagan esas cosas en su vida profesional, pero mucho más triste es que las comunidades de propietarios no defiendan su valor patrimonial, que es ese edificio en el que han invertido prácticamente, pues a lo mejor toda su vida de trabajo, para que luego se haga una inspección rutinaria como si fuera un mero trámite. A raíz de estos dos derrumbes, pues ha empezado a surgir también un poco de psicosis en algunas personas. ¿Qué deberían hacer para no alarmarse? ¿O qué debe hacer alarmar a una comunidad, a un edificio, para que no exista este riesgo? Pues muy sencillo. Si uno nota un ruido raro en su coche, acudirá a un mecánico de confianza. Si uno nota un dolor en alguna parte de su cuerpo, acudirá a un médico de confianza. Si una comunidad de propietarios piensa que existe un problema en su edificio, lo que tiene que acudir es a un técnico competente de confianza. Cualquier arquitecto técnico, seguro que le van a dar una respuesta convincente para ese problema, y por lo menos le van a dar la tranquilidad de que si no ocurre nada, no ocurre nada, pero naturalmente ese trabajo tiene un coste, porque a lo mejor no basta con limitarse a hacer una inspección visual, sino que puede ser necesario hacer una inspección más intensa en el que se haga una prueba de carga, se coloquen unos testigos, se haga un análisis de determinados elementos ocultos mediante aparatos sofisticados que existen en la actualidad. Todo eso en la medicina lo consideramos natural porque lo paga la Seguridad Social. En el caso de los edificios, como lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, no queremos hacerlo, pero habría que hacerlo. Hasta ahora las inspecciones eran más bien oculares, visuales, limitaban, ¿no?, a revisar el edificio así y ya está. ¿Qué cree que se debería hacer más para...? Bueno, pues naturalmente porque cuando se crearon las inspecciones, no sé si por pudor o por miedo o por lo que fuera, se aceptó que fueran visuales. Luego, por tanto, al hacer inspecciones visuales nos podemos encontrar con que hay elementos ocultos que nadie tiene visión de rayos X para poder verlos. Causa principal. Bueno, lo primero que hay que decir es que el informe está hecho por profesionales de total solvencia. Los técnicos, arquitectos y aparejadores del Departamento de Protección de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid tienen una dilatada experiencia en este tipo de edificios y sus actuaciones han sido, muy abundantes en los últimos años. En segundo lugar, la conclusión a la que llegan me parece perfectamente factible. Está claro que nos falta todavía por obtener nuevos datos. Hasta que ese edificio no lleguemos hasta el fondo del edificio y nos demos cuenta exactamente si existen otros elementos que ahora están ocultos, que pudieran estar en mal estado, nos faltarán datos para poder llegar a una conclusión clara, ¿no? Pero en cualquier caso parece bastante sensato en el sentido de que se trata de un edificio de una época en que las posibilidades económicas a la hora de construir eran muy limitadas y en el que se han hecho unas intervenciones, como ha sido el hecho de eliminar ese machón de la fachada o como fue el hecho de añadir una planta por encima. Hay que pensar que ese edificio, las plantas superiores están hechas con ladrillo hueco. Luego, por tanto, el que ocurran estas cosas, no voy a decir que sorprenda, pero que en muchos casos realmente el agotamiento de esos materiales que están un poco en su punto máximo de trabajo podría ser una manera de explicarlo, y así lo entiendo. Por último, quería que valorase, ha salido publicado que la última inspección que se hizo en la Comunidad de Madrid, el 43% aproximadamente de inspecciones de edificios eran desfavorables. ¿Por qué no se ha hecho nada al respecto? Si hay ese dato, ¿qué le parece? Bueno, esos no son mis datos. Mis datos es que en el año 1999, cuando comenzó la inspección, el número de inspecciones desfavorables era mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque aquella primera fase de inspecciones detectaron toda la falta de mantenimiento continuado de siglos incluso.
Entonces, las segundas inspecciones, las que se están realizando a partir del año 2009-2010, son ya exclusivamente de edificios que ha habido una intervención en ellos. Es como la ITV de los coches. La primera ITV de los coches detectaba toda la falta de mantenimiento. En el momento en que ya las ITV se repiten cada año, cada 2 años, solamente un porcentaje muy limitado de coches tiene defectos. Pues con los edificios pasa exactamente igual. Yo creo que esa cifra que usted me dice realmente no se ajusta a la realidad, puesto que mis noticias es que aproximadamente pues 2/3 eran los que estaban en buen estado y una tercera parte eran los que adolecían de algún problema, pero no eran problemas estructurales. Realmente el número de edificios con deficiencias estructurales es muy limitado. Y por último, si nos puede decir nombre, apellidos y cargo. Bueno, pues soy Luis Jurado, soy arquitecto. En los últimos años me dedico a la divulgación técnica sobre edificios y en el caso de la ITE, pues soy el director del curso sobre inspección técnica de edificios que organiza todos los años el Colegio de Arquitectos de Madrid.